La Iglesia Evangélica Pentecostal Palabra de Verdad le acerca a usted y su familia la Palabra de Dios. Dios nos bendiga nuevamente juntos para compartir Palabra de Dios. En este día quisiera compartir con usted lo que Dios nos enseña a través de todos los tiempos, el deseo de Dios de que las personas, los seres humanos, puedan conocer su vida, puedan conocer de su existencia, es que necesitamos salvación de nuestra alma. A veces no nos detenemos a pensar, pero Dios nos enseñó a través de todos los tiempos, enseñó a las personas que las personas tienen que conocer la verdad para obtener la salvación de su alma, la salvación de su vida. Por lo tanto, entendemos que tenemos una necesidad de adorar a aquel único ser supremo que nos ha dado la vida y que un día nos va a pedir. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 1, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, le decía: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cosa importante, ¿no? Para nuestra vida. El apóstol Pablo enseñaba a los hermanos de la iglesia de Corintios que él le declaró el mensaje de Dios. El evangelio significa, viene del griego evangelium, mensaje nuevo. Quiere decir, yo le declaré, dijo Pablo, el mensaje de Dios, lo que Dios le quiso mostrar a los hombres, lo que Dios le quiso revelar a los hombres, lo que Dios tiene verdadero para la vida del hombre, lo verdadero. Entonces dijo Pablo, yo les di el mensaje. Ahora dice el apóstol Pablo, él dice, la cual recibiste. Él entendió que la iglesia recibió la palabra, recibió la enseñanza, recibió realmente todo lo que le enseñaba a Dios. Ahora decía el apóstol Pablo, para la iglesia tienen que perseverar. No es entonces creerle a Dios por un momento y pasado el tiempo lo vamos dejando y ya comenzamos a vivir o a hacer como nosotros sentimos de vivir o como nosotros sentimos de hacer las cosas, sin prestar atención lo que Dios nos enseña, cómo debemos vivir para perseverar en esa vida. Cuando habla Dios de santidad, está hablando de limpieza. ¿Qué quiere decir? Al conocer el mensaje de Dios, nuestra vida ha cambiado. Al conocer el mensaje del evangelio, nuestra vida ha tenido un cambio. Hemos dejado las cosas que ensuciaban nuestra alma, que ensuciaban nuestra vida, que ensuciaba todo nuestro ser, que nos llevaba por ahí, por eso al tropiezo, a las pérdidas. Por eso cuando Dios habla de santidad, habla de limpieza. La limpieza que puede hacer Dios. Limpiar nuestra vida de palabras malas, de sentimientos malos, de cosas que obrábamos mal. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes recibieron. Y recibieron, y dice el apóstol Pablo, ahora es necesario que permanezcan. Que estén siempre viviendo conforme a lo que enseña Dios. Viviendo, aunque pase el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, viviendo conforme lo que Dios nos va revelando, enseñando de lo que es bueno para nuestra vida, de lo que es limpio. Dios nos enseña a nosotros ser honestos. Antes tal vez nosotros no teníamos eso. Por ser deshonestos, mentíamos, defraudábamos.
éramos hipócritas, éramos falsos. Pero cuando llegó la verdad de Dios, el mensaje de Dios en nuestra vida hizo un cambio. Y Dios ha cambiado nuestra vida. Por lo tanto, dice Dios, permanezcan en lo que Dios hizo en sus vidas conforme al mensaje que han recibido, conforme a la palabra que han recibido. Y dice más el apóstol Pablo para la iglesia, por lo cual dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Escuche bien. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, si retenían, si guardaban para poner por obra, para practicar el mensaje, la palabra de Dios. La promesa de Dios es que vamos a obtener la salvación de nuestra alma. Un día tendremos que dejar este mundo. ¿A dónde irá nuestra vida? ¿A dónde irá nuestra alma? Por lo tanto, decía el apóstol Pablo, si ustedes retienen la enseñanza y lo ponen por obra y continuamente lo practican, es un hecho. Decía el apóstol Pablo que van a obtener la salvación de sus almas. Van a obtener la salvación del alma. Por lo tanto, yo creo que lo que enseñaba el apóstol Pablo era las advertencias y los beneficios que podemos tener por oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, para la salvación de nuestra vida. Tal vez no nos hemos detenido a pensar esa necesidad de la salvación de nuestra alma. El alma es el asiento en todas nuestras emociones, nuestros sentidos, de nuestra vida. Y si yo en mi alma no pongo las cosas que son buenas, las cosas que Dios enseña que son buenas para mi salvación, para obtener esa salvación de mi alma, la recompensa al final de mis días, tal vez serían otras. Serían llevarnos al sufrimiento eterno, llevarnos al castigo eterno. Pero Dios dice, si persevera, si retiene, si guarda y lo practica, perseverando continuamente en ella, dice que la recompensa es la salvación del alma. La salvación del alma dice que se puede obtener por haber creído en Dios y haber depositado fe en la palabra de Dios, creerle a Dios y tener fe en lo que Dios dice, se va a cumplir, que es real, que es verdadero. Entonces dice Dios, si nosotros tenemos esa práctica de fe en la promesa, en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios, para ponerlo en práctica, practicar en la vida que enseña Dios, dice que hay una promesa de Dios para salvación. Tenemos la salvación de la vida eterna. Pero si no, dice que podemos caer en este error de decir que creo, pero es en vano. El creer, demostrar que creemos y realmente no lo practicamos, es en vano. Realmente no vamos a obtener la salvación. Porque decir que creo en Dios, decir que creo en Él, decir que yo confío que Él es mi Dios, es mi Señor, pero no hago lo que Él dice, mi fe es en vano. Entonces dice el apóstol Pablo, si no habéis creído, en vano. ¿Qué quiere decir? No creer en vano es poner en mí mismo la necesidad de practicar lo que Dios enseña, porque tengo recompensa de vida eterna. Tengo promesa de Dios que me va a dar la salvación de mi alma. El final de mis días, la eternidad de mis días, será con Dios. De lo contrario, si hemos creído en vano, tal vez no sería esa nuestra recompensa. Si yo digo, y tal vez todo el tiempo de mi vida,
Yo dije que creí en Dios, que creo en Dios, que creo en Él, que Él es mi Señor, que Él es mi guía, que Él es mi dueño. Yo puedo decir muchas cosas para demostrar que creo, pero el que demuestra realmente si estoy creyendo conforme a la voluntad de Dios y no estoy creyendo en vano, son el testimonio de mi obra, de la manera que obro, de la manera que vivo, de la manera que está siendo formado mi vida. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, si no habéis creído en vano. Por ahí tal vez nos llenamos hablando, diciendo de que Dios es el Señor de nuestra vida, que yo todas las cosas le encomiendo en Dios, y que tal vez sea real. Usted le encomienda su negocio, le encomienda su vida, su salud, su bienestar, le encomienda a Dios, le pide a Dios, pero no practica la vida que dice Dios, la vida que enseña a Dios, la vida que nos va a llevar a la vida eterna. Y si no lo practiqué, es porque no lo retuve en mí y no perseveré en guardar, en cuidar mi vida haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, creíste en vano. Es una fe que no nos da la seguridad de la vida eterna. Creer y no practicar. Por lo tanto, el deseo de mi corazón es que usted pueda practicar lo que cree de Dios, porque eso le va a dar la seguridad de que un día usted va a dejar este mundo, un día usted va a dejar esta tierra y va a estar al lado de su Creador. Eso le va a dar seguridad, la práctica de su vida. Si Dios dice que el que por mí entrare, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Usted camina, usted obra, usted vive con las cosas nuevas que Dios le enseña, que es conforme a la verdad, le da seguridad de una vida eterna, le da la seguridad de su salvación, le da la seguridad de ser bendecido por Dios. El ser bendecido por Dios es tener autoridad con poder. Ser bendecido por Dios es tener autoridad con poder. Le da la autoridad de reclamar ante Dios. Le da la autoridad de pedir y plantarse ante Dios y reclamarle su promesa, porque usted vive lo que Dios le enseña. Esa autoridad le da poder para que usted tenga poder de lograr las cosas que anhela, las cosas que quiere, las cosas que pide. Tiene poder. Y ser bendecido por Dios es cuando Dios mira y Él ve que hacemos las cosas como a Él le gusta, entonces Él bendice. Y la bendición es la que le llena a usted de autoridad y poder en la vida. Deseo de todo mi corazón que pueda usted recibir este mensaje de Dios para preparar. No se olvide. Usted tiene un alma que un día va a dejar esta tierra, pero va a continuar con vida esa alma. Entonces, ¿cuál será su final? ¿La eternidad o el dolor o el sufrimiento eterno? Lo invitamos a nuestras reuniones para compartir más de este mensaje de Dios. Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro. La palabra de Dios tiene poder para transformar su vida. Lo invitamos a los cultos. Miércoles y viernes, 15 y 20 horas. Sábados, 15 y 19:30 horas. Domingos, 19:30 horas. Iglesia Palabra de Verdad. Roque Sáenz Peña 990, esquina Poggio.